Esta es la sesión 8 del curso de análisis vectorial y en esta ocasión vamos a ver las ecuaciones de las rectas y de los planos en el espacio desde la perspectiva de análisis vectorial. Una recta en el plano XY 2D está determinada cuando se da un punto y una dirección sobre esa recta, que es la pendiente o inclinación de dicha recta. Y entonces la recta puede expresarse con la ecuación punto pendiente. De igual manera, una recta en el espacio 3D va a estar determinada cuando conozcamos un punto fijo P0, X0, Y0, Z sub 0 sobre dicha recta y además conoceremos también la dirección de la recta L. Entonces, para definir una recta L en el espacio vamos a necesitar de un vector B que sea paralelo a dicha recta, pero que pase por el origen. Entonces, con un punto arbitrario sobre la recta P, X, Y, Z, se pueden definir los vectores de posición R y R sub 0. De esta manera, uniendo los puntos P sub 0 con P y el origen con el punto P, asimismo el origen con el punto P sub 0, se pueden definir tres vectores de la siguiente manera. Entonces tenemos nuestra recta en el espacio, una dirección B que va a pasar siempre por el origen, un punto fijo X0, Y0, Z0 y un punto móvil o arbitrario P, X, Y, Z que nos van a permitir trazar el vector de posición R y el vector de posición R sub 0, así como el vector que va de P0 a P y que es paralelo al vector B que pasa por el origen. Entonces la ecuación vectorial de la recta es R igual a R sub 0 más P, pero al ser P paralelo al vector B, podemos decir que existe una constante de proporcionalidad T, de tal manera que P es igual a T por B. Y entonces nuestra ecuación vectorial de la recta la vamos a poder escribir como R sub 0 más T por B. Y si B es igual a AI más BJ más CK, entonces nos queda la ecuación vectorial de la recta que se puede escribir en función de las coordenadas cartesianas X, Y, Z de la siguiente manera. XY más YJ más ZK igual a X sub 0 Y más Y sub 0 J más Z sub 0 K, que es el vector de posición del punto fijo, más T por el vector B, que es AI más BJ más CK. Entonces podemos juntar las I's con las I's, las J's con las J's y las K's con las K's. Y se nos definen lo que se conoce como las ecuaciones paramétricas de la recta. Si nosotros de estas ecuaciones paramétricas despejamos el parámetro T y lo igualamos en pares de ecuaciones, nos van a quedar las ecuaciones simétricas de la recta, la cual se pueden escribir por pares como X menos X0 sobre A igual a Y menos Y0 sobre B. También se puede escribir Z menos Z0 sobre C igual a Y menos Y0 sobre B. Lo que nos están dando estas ecuaciones paramétricas son las proyecciones de la recta en el espacio a los planos X, Y y ZY. Asimismo, también se puede escribir la proyección al plano XZ poniendo X menos X0 sobre A igual a Z menos Z0 sobre C, que sería otra ecuación simétrica. Entonces, si aplicamos estos conceptos al siguiente problema, que nos dice que determinemos la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de las siguientes rectas, en un primer inciso A nos dice la recta que pasa por el punto menos 2, 4, 5, y es paralela al vector B que está dado como 3,1,6. Entonces sustituimos estas características dentro de la ecuación vectorial de la recta y definimos las ecuaciones paramétricas de esa recta. En un siguiente inciso nos dicen, bueno, que hallemos la recta que pasa por el punto 0, 1, 2 y es paralelo al vector B igual a 6i más 3j más 2k. Sustituimos en la ecuación vectorial de la recta y encontramos las ecuaciones paramétricas de dicha recta, que es x igual a 6t, y igual a 1 más 3t y z igual a 2 más 2t. En otro inciso me dicen que hay la recta que pasa por el origen y es paralela a la recta x igual a 2t, y igual a 1 menos t
y z igual a 4 más 3t. Entonces de esta recta podemos hallar su vector de dirección, que es 2i menos j más 3k, que son los factores que acompañan al parámetro t. Y dado que la recta pasa por el origen, bueno, pues nos queda que la ecuación de la recta es xi más yj más zk igual a 2i menos j más 3k, todo esto por t. Otro ejercicio es el siguiente: encuentre la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto P sub 0, 2,1,0 y es perpendicular simultáneamente a los vectores b, que es i más j, y al vector d, que es j más k. Al estar buscando un vector que sea perpendicular simultáneamente a b y a d, lo que tenemos que hacer pues es claro que es su producto cruz. Hallamos el producto cruz de estos vectores y lo que nos va a dar es un vector que es paralelo a la recta. Es decir, conocemos su dirección. Ya conociendo su dirección, pues sustituimos en la ecuación de la recta, donde la dirección, que son los factores que acompañan a la t, es i menos j más k. Y entonces nos queda la ecuación de la recta considerando el punto P sub 0, que es 2,1,0, y la dirección de la recta. La ecuación es la que se muestra. En un siguiente ejercicio me dicen que encuentre la ecuación paramétrica de la recta que pasa por P sub 0, que es 1, menos 1,1 y es paralela a la siguiente recta: x más 2 igual a 1 medio de y, y esto es igual a z menos 3. Lo que hacemos es igualar esto a su parámetro t y de ahí despejamos cuánto vale la x y por lo tanto tenemos cuánto vale el vector de dirección b, que es i más 2j más k, y al conocer ya el vector de dirección y el punto por donde pasa, pues nos queda la ecuación paramétrica de la recta. Un elemento importante dentro de las rectas es la normal, y sabemos que la normal es un vector que es perpendicular a otro. Se debe notar también que existe una relación entre la forma de definir las ecuaciones simétricas y la forma de definir en geometría analítica la ecuación de la recta, ya que existe una relación entre estas. Así que si tenemos en cuenta que la ecuación punto pendiente se puede escribir como ax más by más c igual a 0, despejamos la y y tenemos que su pendiente es menos a sobre b, pero que la normal es b sobre a, y que en las ecuaciones simétricas nosotros escribimos x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b. Entonces lo que hace es que cuando nosotros en las ecuaciones simétricas tenemos bx más c sobre a, el término b sobre a se está refiriendo a la normal definida en la ecuación punto pendiente de la recta en geometría analítica. Entonces me dice el siguiente problema: utilice una proyección escalar para demostrar que la distancia perpendicular desde un punto P1 que está dado por x1, y1 a la recta cuya ecuación es ax más by más c es igual a 0, y que esto resulta en que la distancia del punto a la recta D es igual a la magnitud de ax1 más by1 más c dividido entre la raíz de a más b cuadradas. Una vez de que demostremos que esto es cierto, usamos esta misma fórmula para determinar la distancia entre el punto menos 2,3 a la recta 3x menos 4y más 5 igual a 0. La pendiente de la normal de acuerdo a la ecuación punto pendiente está dada por b sobre a igual a y menos y0 dividido entre x menos x0, y que a esta normal le corresponde que sea ai más bj, y entonces la normal unitaria es ai más bj dividido entre la magnitud, que es la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Esta es la normal unitaria. Entonces el vector de posición que pasa por el punto P1, que es x1, y1, pero que corta a la recta que tiene ecuación ax más by más c igual a 0 en P sub 0, x0, y0, y que pasa por el origen, está dada por la siguiente relación. Este es el vector que va de P0 a P1, que es x1 menos x0 en la dirección de y, más y1 menos y0 en la dirección de j. Entonces, lo que realmente nosotros estamos buscando es la
proyección del vector que va de P0 a P1 sobre la normal, y esto nos va a dar la distancia D que estamos buscando. Entonces realizamos el producto punto y obtenemos, multiplicando I con I y J con J, la siguiente expresión. Juntamos los que tienen X1 y Y1 por un lado y los que tienen X0 y Y0 por otro lado, y al término que tienen las X0 y Y0 le llamamos la constante C. Entonces nos queda la ecuación de la distancia a la recta. Esta distancia realmente no tiene el símbolo de valor absoluto. Sin embargo, las distancias no pueden ser negativas, por lo que si el valor que obtenemos nos da negativo, tomaremos como positiva esta distancia. Si entonces nosotros agarramos ya esta ecuación y la evaluamos en la recta y en el punto, la distancia nos da negativa menos 13 quintos, y entonces realmente esta distancia se vuelve 13 quintos positivo, tomando la magnitud de este valor. ¿Cómo evaluamos estas rectas en GeoGebra? Abrimos una página en blanco de GeoGebra y ¿cómo vamos a evaluar rectas en el espacio? Entonces ponemos nuestra vista 3D. Quitamos nuestra vista 2D, después la podríamos activar nuevamente y entonces vamos a graficar algunas rectas en el espacio. Entonces me dice en el primer ejercicio que se tiene la siguiente recta que pasa por el punto menos 2, 4, 5, y allí ya habíamos obtenido las ecuaciones paramétricas de la recta, las cuales se muestran. Para graficar una función paramétrica en GeoGebra, en general se usa el comando curva. Se da la ecuación paramétrica en X, la función paramétrica en Y y la función paramétrica en Z. Se declara al parámetro T y el rango de variación de este parámetro y nos dibuja la recta en el espacio. Entonces el análisis se hace previo y únicamente ponemos el resultado. Si queremos definir un punto sobre esa recta, lo que tenemos que hacer es poner nuestra vista gráfica, y esto es porque en GeoGebra los parámetros solo se pueden definir en la vista gráfica 2D. En esta vista gráfica 2D definimos un parámetro que se puede llamar exactamente igual que la variable t y dejamos que varíe desde menos 5 hasta 5. Una vez que ya tenemos al parámetro, podemos definir a un punto con la misma ecuación paramétrica, es decir, a es igual menos 2 más 3t en x, 4 más t en y y 5 más 6t en z, y eso nos define un punto sobre la recta. Si nosotros hacemos variar al parámetro, vemos cómo ese punto está sobre la recta. Es muy sencillo definir a la función y a un punto sobre esa función. Son exactamente lo mismo. Vamos a definir otra recta con otra ecuación, la del ejercicio 2. Entonces en ese ejercicio 2 me dicen que la recta pasa por los puntos 1, menos 1, 1, y la dirección de la recta es I más 2J más K. Entonces nos queda definida nuestra recta de este modo. Pasa por el punto 1, menos 1, 1. Entonces si con esta misma expresión definimos a un punto, dado que ya tenemos al parámetro, con la misma expresión 1 más t, 1 más 2t, 1 más t. Le damos enter y nos queda ya la expresión que nos evalúa al punto sobre la recta en el espacio. En el otro ejercicio me dicen que se tiene a un vector b que está dado por i más j, entonces 1, 0, ese es i más j, y otro vector d que está dado por j más k. Entonces ahí tenemos a nuestros dos vectores b y d, son estos que se muestran. Me piden que haya a un vector que sea perpendicular simultáneamente a b y a d, es decir, al producto cruz de ambos vectores. Hallamos el producto vectorial de b y de d en ese orden y ahí tenemos al resultado. Ese vector perpendicular a b y a d simultáneamente me va a servir de dirección de la recta que va a pasar por el punto P, que está dado por 2,1,0. Entonces vamos a encontrar una recta que pase por P y que sea paralela al vector que resultó del producto cruz
de B y de D. Ya habiendo hecho el análisis en el ejercicio, nos quedó que la función paramétrica de esa recta está dada por esta curva. Y como vemos, esa curva pasa por el punto P y es paralela al vector que es perpendicular simultáneamente a B y a D, y por lo tanto esa recta también es perpendicular a B y a D simultáneamente. Borremos lo anterior para hacer el ejercicio de la distancia de un punto a una recta. Me dan la función 3x más 5, todo esto dividido entre 4, y me piden que haya la distancia de esta recta con el punto B, que está dado por menos 2,3. Entonces de la recta obtenemos nuestra normal, y la normal entonces está dada por esta expresión. Entonces esta normal es obtenida de esta recta. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular una normal unitaria que vamos a trasladar al punto B. Entonces calculamos la normal unitaria, que es la normal dividida entre la longitud de la normal, y la trasladamos al punto B. Esta se muestra en el punto B. Este vector ya es unitario. Si nosotros calculamos la longitud de N1, pues vemos efectivamente que es unitario. Hallamos el segmento de recta que vaya desde B hasta el origen, y vemos que está cercano a N, pero que no es colineal de N. Está cercano a N. Voy a quitar a la normal para que no nos perjudique en la visión. Y está cercano al vector N1, pero no es colineal de ese vector. Vamos a hallar el punto donde se interseca este segmento con la recta f de x. Y lo tenemos allá. Ese es nuestro punto A. Entonces hallamos el vector que va desde B hasta A. Y lo que necesitamos hacer entonces es proyectar el vector U sobre el vector N1, y esa es la distancia que estamos buscando. Entonces el producto escalar de U con N1 es la distancia que estamos buscando, porque es la proyección del vector U sobre el vector unitario N1. Podemos corroborar si esto está bien calculado hallando directamente la distancia desde el punto B hasta la recta, que ese es un comando de GeoGebra que se llama distancia precisamente. Hallamos la distancia desde el punto B hasta la recta f de x y nos da 2.6. Es decir, que los conceptos de análisis vectorial son exactos. Lo que estamos calculando es la proyección de un vector sobre otro vector, que en este caso es el vector unitario N1. Del mismo modo que se definen las rectas en el espacio, se definen los planos en el espacio. Entonces, la ecuación de un plano en el espacio es, teniendo en cuenta un punto P sub 0 que está dado x0, y0, z0, que está sobre el plano, y además también se da un vector n que pasa por ese punto P sub 0 y que se conoce como la normal. Se da además un punto P arbitrario que está sobre el plano. Entonces podemos definir nuestro plano, y sobre ese plano van a haber dos puntos, un punto fijo P sub 0 y un punto móvil P, que puede estar en cualquier punto del plano. Entonces podemos definir un vector de posición que va del origen a P sub 0, otro vector R sub 0 que va del origen a P sub 0, y la normal que pasa por el punto P sub 0. Además, también podemos definir el vector que va de P sub 0 a P. Entonces, esta normal tiene la característica de que va a ser siempre perpendicular al vector que va de P sub 0 a P. Entonces la ecuación del plano se puede definir en función del producto punto de la normal con el vector que va de P sub 0 a P, que es R menos R sub 0. Dado que son perpendiculares, su producto punto va a ser 0. Esta es la ecuación vectorial del plano, que por supuesto nos va a dar un escalar por provenir de un producto punto. Si además tenemos en cuenta que la normal es unitaria, acá no es necesario que la normal sea unitaria, pero se acostumbra a utilizar a la normal unitaria. Y entonces la ecuación del plano me va a quedar como AI más BJ más CK, donde la normal está dada por AI más BJ más CK.
Realizando los productos de I con I, J con J y K con K, nos queda que reduciendo términos semejantes, la ecuación del plano se puede escribir teniendo en cuenta que A, X sub 0, B, Y sub 0 y C, Z sub 0 son todas constantes y la hacemos igual a D. Nos queda finalmente que la ecuación del plano es AX más BY más CZ igual a D, en donde A, B y C son las constantes que acompañan a la normal. En un problema de aplicación me dice determine la ecuación del plano que pasa por el punto 1, 4, 5, este es nuestro P sub 0, y además es perpendicular al vector 7, 1, 4, esta es nuestra normal. Teniendo en cuenta la normal unitaria, 7i más j más 4k dividido entre la magnitud de esta normal. Todo esto multiplicado en producto punto por el punto variable que es p, que está dado por xi más yj más zk, menos el punto fijo p sub 0, que es en este caso menos, entre paréntesis, i más 4j más 5k, y todo esto va a ser igual a 0. Por supuesto, la magnitud de la normal se va a eliminar al estar igualada a 0. Reducimos is con is, jotas con jotas y cas con cas, por supuesto. Hacemos las multiplicaciones, reducimos términos y finalmente nos queda que esto es 7x más y más 4z menos 31 igual a 0. Entonces, esta es la función del plano en el espacio 3D. Vemos precisamente que la normal está acompañando como factores a la x, a la y y a la z. Otro problema es determine la ecuación del plano que pasa por el punto 6,5, menos 2 y es paralelo al plano x más y menos z más 1 igual a 0. Entonces indirectamente me están dando la normal. Los factores que acompañan a la x, a la y y a la z son la normal. Y como va a ser un plano paralelo, pues van a tener la misma normal. Así que teniendo en cuenta esto, calculamos nuestra normal, su magnitud y sustituyendo únicamente el punto por donde pasa, realizamos las operaciones y nos queda que la ecuación es x más y menos z igual 13. En general, cuando se va a graficar la función, lo que se hace es despejar a la z y eso nos va a dar una función de x y de y, que es una función de un plano. Me piden en este problema que encuentre la ecuación de la distancia entre un punto P1 que es x1, y1, z1 y un plano que está dado por ax más by más cz más d igual a 0. Entonces, de ahí ya conocemos a la normal. ¿Por qué? Porque nuestra normal, que está dada por AI más BJ más CK, que son los términos dados en la ecuación, calculamos nuestra normal unitaria. Tenemos nuestro plano, que es un poco diferente al que dibujamos inicialmente. P1 es el punto por donde pasa la normal, que es perpendicular al plano. Tenemos al punto P0. Podemos conocer el ángulo que haya entre la normal y el vector que vaya de P0 a P1. Calculando la proyección de P0 a P1 con la normal, podemos hallar la distancia entre esos puntos. Entonces calculamos el vector que vaya de P0 a P1 y calculamos la proyección como el producto punto de n punto por el vector que va de P0 a P1. Hacemos el producto y a esa distancia pues le llamamos d. Entonces la distancia de un punto a un plano está dada por la proyección de un producto punto de la normal con el vector que vaya del punto fijo al punto 1. Y se tuvo en cuenta que la distancia d es menos a por x sub 0 más b por y sub 0 más c por z sub 0. Vamos a utilizar los ejercicios ya resueltos para graficarlos en GeoGebra. Entonces abrimos una página en blanco de GeoGebra, abrimos nuestra vista gráfica 3D, cerramos nuestra vista gráfica 2D, ajustamos un poco la visual y de los ejercicios que ya se habían hecho en donde se tenían la siguiente ecuación del plano que se puede poner tal como se resolvió el ejercicio. Entonces teníamos que es 7x más y más 4z menos 31
igual a 0. Esto nos da la ecuación del plano. Este es un modo de escribirlo directamente y obtenemos la ecuación del plano. Sin embargo, se puede dar de otro modo, que es despejando a la z. Entonces, si despejamos a la z, lo que vamos a obtener es una función de x, y, que es una función de un plano. Y como vemos, lo que sucede es que me da una malla. Esta es una forma más precisa de definir una función. Las dos están bien, pero se prefiere la forma funcional. Nos representan el mismo plano, solo que se prefiere utilizar la forma funcional. Y el otro ejercicio es determine la ecuación del plano que pasa por el punto 6,5, menos 2 y es paralelo al plano x más y menos z igual a 1. Se hizo el análisis y la función que nos queda pues es esta, que es la ecuación también de un plano. Entonces es muy sencillo graficar rectas y planos en el espacio. Primero se hace, por supuesto, el trabajo analítico, y una vez que ya se tenga el trabajo analítico, lo que se dan es, si estamos tratando de rectas, pues las funciones paramétricas de la recta, y si estamos tratando con el plano, pues la función de x y de y que nos defina el plano. Bien, entonces ya tratamos rectas y planos en el espacio. Entramos ahora a funciones de un solo parámetro que ya no se van a referir a rectas, ya van a ser funciones de curvas en el espacio. Entonces, si tenemos una función de una sola variable, lo que vamos a tener es una curva en el espacio 3D de coordenadas. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente ecuación, x igual a 3 coseno de teta, y igual a 3 seno de teta, en GeoGebra esto es una función de teta que se escribe precisamente sustituyendo la x que depende de teta y la y que depende de teta. Se escribe así directamente, y lo que nos dice es que una función paramétrica escalar es un conjunto de reglas de asignación. Entonces lo que estamos haciendo es que a la x le estamos dando una regla de asignación que depende del parámetro escalar teta. Lo mismo para la y, es una regla de asignación, una por cada eje. Y entonces, por ejemplo, tenemos una circunferencia que se va a generar cuando cambia teta. Y asimismo podemos tener, por ejemplo, una parábola como la que se muestra, que el punto se va a mover cuando cambie el parámetro t. Así como se escriben estas curvas de un solo parámetro en el espacio 2D, se escriben de la misma manera curvas en el espacio 3D, con el mismo concepto. Es decir, una función paramétrica escalar que se asigna a x, a y, y si es en 3D, pues a una z. Entonces, por ejemplo, tenemos que la x en este caso es 4 coseno de t, la y es 4 seno de t, y la z es 0.5 de t. La damos directamente como se define, y lo que vamos a obtener en GeoGebra es la espiral. Para hacer las gráficas que se mostraron anteriormente, pues abrimos una página en blanco de GeoGebra y damos las funciones tal como se escribieron. Entonces tenemos una función que depende del parámetro teta, que está dada por, abrimos paréntesis y damos la regla de asignación para la x, que es, por ejemplo, 3 coseno de teta, coma, la regla de asignación para la y, que es 3 seno de teta, y obtenemos la función paramétrica del círculo. Así como dimos esta función que es 2D, se puede dar una en 3D. Quitamos nuestra vista 2D, podemos hasta quitar la función para que no, o la dejamos solamente que la vamos a apagar un momento, y damos la otra función que se escribió en GeoGebra, que era una g de t, que está dada por 4 coseno de t, que es la regla de asignación en x, 4 seno de t es la regla de asignación en y 0.5 t, que era la regla de asignación en z. Y entonces vemos que nos dibuja la espiral. Si nosotros queremos dibujar un poco más allá de lo que nos está dando la expresión, nos vamos a propiedades y le decimos que llegue, por ejemplo, hasta, por ejemplo, 6pi. Y entonces eso nos da un dibujo más amplio. Una curva en el espacio es una función de un solo parámetro.
Un plano en el espacio es una función de dos parámetros y una superficie en el espacio es también una función de dos parámetros. En la próxima sesión vamos a tratar acerca de los campos escalares y los campos vectoriales.